Le invito una vez más a la epístola a los Hebreos, esta preciosa epístola que Dios nos está permitiendo poder estudiar y poder predicar en esta serie que hemos titulado Hebreos, Cristo es superior. Vamos todos juntos a la epístola a los Hebreos. Quien no disponga de Biblia lo vamos a proyectar en la pantalla. Le invito a Hebreos capítulo 8 y vamos a dar lectura desde el versículo 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Amén. Amados hermanos, cuando mi pequeño Benjamín está con las mañas y no se quiere comer su comida, recurro a una vieja técnica muy eficaz. Le digo: Benjamín, te hago una promesa. Si te comes la comida, entonces yo te prometo el postre que más te gusta, su postre favorito. La cara de mi hijo cambia de inmediato, así también su actitud cambia de inmediato, y comienza a comerse su comida ya no por obligación, sino gozoso, porque sabe que lo que viene después es que el papá va a cumplir su promesa y le va a dar el postre que le prometió. Eso es lo que la promesa hace en el corazón de aquel que la recibe, en este caso de un niño que obviamente crea la promesa de su padre. Pues le invito a que en esta mañana, cual niños, cual Benjamín, podamos depositar nuestra fe y nuestra confianza en las promesas de Dios. Él ha pactado un nuevo contrato que incluye mejores promesas. De allí el título de nuestro sermón de esta mañana, que puede verlo en pantalla: un nuevo pacto con mejores promesas. Y Dios nos ayuda a meditar en esta verdad en esta mañana. Viaje conmigo en este sermón a través de 3 puntos principales. El primero de ellos es la necesidad de un nuevo pacto. ¿Era necesario un nuevo pacto? Nuestro segundo punto es las promesas de las cuales estábamos hablando, las promesas del nuevo pacto. Y por último, la exclusividad de este nuevo pacto. Así que le invito a disponer su corazón a que nos dejemos moldear en esta mañana por la palabra de nuestro Dios y que meditemos juntos y seamos juntos transformados y contemplemos juntos la gloria de Dios a través de estos puntos. Vaya conmigo entonces al primero de ellos, la necesidad de un nuevo pacto. Versículo 6 al 9, dice así: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Quiero que haga este ejercicio conmigo. Haga este ejercicio. Lea una vez más el versículo 6 del capítulo 8. Léalo con detención y haga el ejercicio de darse cuenta qué palabra es la que se repite, qué concepto es el que se reitera. Vaya conmigo una vez más al versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Ya lo notó? 3 veces se repite la palabra mejor.
Hermanos, la idea original en el griego es más excelente, es más excelso. Y es la palabra clave, no solo del versículo 6 que estamos leyendo, sino es la palabra clave de toda la epístola. Jesús es mejor, es más excelso, es más excelente, es superior. De allí que hemos titulado a esta serie Hebreos, Cristo es superior. Desde el comienzo de la epístola hemos venido diciendo y reiterando esto. Jesús en toda la epístola, desde el comienzo, es más excelso, es más supremo, es superior a los profetas. Demostramos que es superior a los ángeles. El autor demostró que es superior a Moisés, que es superior a Josué, que es superior a Abraham, que es superior a Aarón. Jesús es superior. Esta palabra, mejor entonces, viene siendo una palabra central, clave, no solo en la porción que estamos estudiando esta mañana, sino en toda la epístola y, por qué no decirlo, en todo el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Tenemos en Jesús a un profeta superior, a un sacerdote superior, a un rey superior, al hombre de los hombres, al más superior de todos los seres, tanto visibles como invisibles. Esa es la esencia y parte fundamental de nuestra fe cristiana evangélica. Jesús es superior. Él es el gran sumo sacerdote que ministra en un santuario superior, como lo vimos en el sermón recién pasado, y como lo indica también, si lo nota, la primera parte del versículo que estamos leyendo, que dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Él ministra en un mejor santuario, en el santuario celestial, como lo vimos en el sermón anterior. Tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Por qué? ¿Por cuánto, nos dice el texto? Es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús es un mejor mediador de un mejor pacto. Los sacerdotes del antiguo pacto eran mediadores, hacían la función de mediación. Lo fundamental, hermanos, de un mediador es que no solo está en medio de dos personas, sino que además es representativo de ambas partes y puede, por lo tanto, reconciliar ambas partes. Ahora, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran buenos representantes de los seres humanos, pero no podían ser representantes de Dios. En esa parte no daban la medida, no era suficiente, eran una mera sombra de una representación correcta de Dios. Muchos años antes de que el sacerdocio arónico fuese instaurado, Job ya entendía esto. Job exclama en su agonía respecto a él y Dios: ¿quién me diera un árbitro? Que es la misma palabra, el mismo concepto de mediador. ¿Quién me diera un mediador? ¿Quién me diera un árbitro que pusiera su mano sobre mí y la otra mano sobre Dios? ¿Quién me diera eso? Job sabía que eso no existía. No hay ningún ser en toda la creación que pueda poner su mano sobre Dios. Su mano sobre el hombre, por supuesto, pero poner su mano sobre Dios y hacer de árbitro y reconciliar ambas partes no existía. Dios instauró los sacerdotes para que sirvieran de señal, para que prefiguraran a uno que sí sería capaz de poner su mano, no solo sobre el hombre, sino también sobre Dios. Los sacerdotes cumplían la función de mediadores hasta donde ellos podían. Representaban al hombre perfectamente, pero no podían representar fielmente a Dios, puesto que su naturaleza humana se los impedía. Sin embargo, lo que tenemos en la persona de Jesús, nuestro Cristo, nuestro Señor, no es solamente alguien que era humano y nos podía representar a nosotros. Jesús, en su verdadera naturaleza humana, pues fue hecho semejante en todos nosotros, excepto en pecado. Él puede representarnos fielmente ante Dios. Ya, ok, pero un sacerdote también puede hacer eso. Pero resulta que Jesús es mucho mejor porque Él no solo posee una naturaleza humana, Él no se despojó de su naturaleza divina. En Cristo vemos este misterio de la unión hipostática, la naturaleza humana verdaderamente y la naturaleza divina también verdaderamente. Y es por esto que Cristo es único.
Oh, ¿quién me diera un árbitro, decía Job, que pusiese su mano sobre Dios y otra mano sobre el hombre? No existía hasta que vino Jesús. Él es único, Él es inigualable, no hay comparación con Él en todo el resto de lo que conocemos, ni en las esferas celestiales, ni en las esferas terrenales. Él es único, Él es el mediador capaz de poner su mano sobre Dios y su mano sobre el hombre y reconciliar ambas partes. Tanto mejor ministerio entonces es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Bendito sea nuestro Dios. Y este pacto está establecido sobre mejores promesas, este nuevo pacto. Ahora, respondiendo a nuestro punto, la necesidad de este nuevo pacto. ¿Por qué era necesario un nuevo pacto? Ya hemos demostrado que los sacerdotes, los mediadores del pacto antiguo, eran incapaces en cumplir correctamente su función de mediación, su función de mediador, de reconciliador, de árbitro. Pero vemos que la persona de Jesús lo cumple cabalmente, de manera que por sí solo ese argumento ya nos dice que era necesario que hubiese un cambio de ministerio y que hubiese un cambio de pacto. Pero además de eso, el texto nos agrega en el versículo 7, porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primer pacto era bueno, pero no era perfecto. Tenía defecto, dice el autor. ¿Y cuál era el defecto que tenía el primer pacto? Pues bien, los siguientes dos versículos nos dan luz para responder esa pregunta. Versículos 8 y 9. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquí estaba el problema. De manera que el problema no era el pacto en sí mismo, sino las personas que debían cumplir ese pacto. Note una vez más, porque reprendiéndolos dice, uno se imaginaría, ok, pero si está hablando de un nuevo pacto y es tan glorioso, debería ser una noticia de alegría. ¿Por qué el texto se introduce diciendo que el Señor anuncia este pacto reprendiéndolos? Es precisamente por eso que era necesario un nuevo pacto. Los destinatarios del primer pacto fueron incapaces de cumplirlo. Lo único que merecían no era una felicitación porque habían cumplido el pacto, sino una reprensión porque continuamente, generación tras generación, vez tras vez, la nación entera quebrantaba una y otra vez el pacto de su Dios, pese a que Dios había hecho todo por ellos. Por favor, note la ternura del texto. Él los sacó de su mano. Con su mano los tomó y los sacó de Egipto. La figura que se muestra allí es la de un padre que toma de la mano a su hijo indefenso, que está enfrente de un peligro y lo rescata de ese peligro. ¿Nota el amor paternal? Dios rescata a este pueblo por puro amor, y por puro amor les da un pacto en el cual debían permanecer, pero este pueblo fue una y otra vez incapaz de cumplirlo. He allí el defecto. Esta ley mostraba la perfección de Dios, pero no podía hacer perfectos a sus oferentes. He allí la imperfección y la incapacidad de este primer pacto. Ellos no permanecieron. La ley era buena, era justa, en ese sentido era perfecta. Así está escrito además, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19. El problema no era la ley en sí, sino los hombres. La ley era buena, pero no podía hacer perfectos a sus oferentes, a los seres humanos. No permanecieron en el pacto y constantemente lo quebrantaron, por lo cual, dice el Señor, aquel que es 3 veces santo, dice, me desentendí de ellos. Así que, o Dios desechaba para siempre a la raza humana que no había permanecido en su pacto, era una posibilidad, o por causa de su amor y por el puro afecto de su voluntad, pactaba con su pueblo un nuevo acuerdo con mejores promesas.
O Dios se desentendía completamente de su pueblo que se había rebelado vez tras vez y había quebrantado el pacto vez tras vez, pese a que Dios había mostrado todo su amor y había hecho todo por ellos, como un padre que toma de la mano a su hijo y lo rescata, y aún así este pueblo quebrantaba el pacto vez tras vez. Dios o podía desentenderse completamente de ellos y no pactar más, o en su amor, movido por el puro afecto y la ternura de su voluntad, cambiar las condiciones y hacer un pacto completamente nuevo, con promesas completamente distintas. Gracias a Dios que la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo fue nuestra segunda opción. Y esto nos conduce también a nuestro segundo punto, las promesas del nuevo pacto, como puede verlo allí en pantalla. Nuestro segundo punto, las promesas del nuevo pacto. Vaya conmigo a los versículos 10 al 12. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. He aquí las promesas mejores de las cuales nos hablaba el versículo inicial. Jesús es un mejor ministro de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Bendito sea nuestro Dios. Lo primero que Dios dice es: pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Siempre fue el ideal de Dios que la ley estuviera sobre el corazón y la mente. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso fue el ideal de Dios siempre, pero el ser humano era incapaz de poder hacerlo. El Señor le agrega que esto debían ser escritos en los dinteles de la casa, en los pilares de la casa, en las puertas de la casa. Los judíos podían hacer esto, podían escribir las leyes de Dios en las puertas de su casa. Podían atarlas en sus manos, podían escribirla en las paredes de la casa. Aún el día de hoy, ¿verdad? Uno entra a un hogar cristiano y puede ver varios cuadros en las paredes con versículos cristianos. Es una práctica saludable, muy bien. Los judíos podían también hacer esto, pero había algo que ellos no podían hacer y que ningún ser humano podía hacer. Ellos no podían escribir esa ley en sus corazones. Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra los 10 mandamientos, el decálogo, y se los entregó a Moisés. Sin embargo, la promesa de ahora es que Dios ya no escribirá en una tabla de piedra. Hay por ahí una religión que dice que un ángel le entregó unas tablas de oro escritas a cierto personaje. Dios ya no hace eso en la actualidad. Él hace algo mucho más glorioso. Él no escribe con su dedo en una piedra o en una tabla de oro o del material que usted guste. Lo que Dios hace es escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esta es una mejor promesa, porque no es una tabla externa que está por ahí guardada en el arca del pacto, sino que es una escritura interna que va con nosotros a todos lados, que se levanta con nosotros, que come con nosotros, que vive con nosotros, trabaja con nosotros, duerme con nosotros, está con nosotros de forma interna todo el día. Esta es una promesa mucho más excelsa. Me imagino que las tablas de la ley tuvieron que haber sido hermosas. Yo soy médico, tengo pésima letra, pero me imagino que la letra de Dios escrita con su dedo en una tabla de piedra era algo precioso. Pues bien, mucho más precioso es el dedo de Dios escribiendo en nuestros corazones, escribiendo en nuestras mentes. Eso es vivencial, es real, es una promesa mucho más gloriosa que las promesas del antiguo pacto. Nota entonces cómo este nuevo pacto está escrito sobre mejores promesas, está fundamentado sobre promesas mucho más excelentes. De allí que este pacto es mejor. Escribiré mis leyes en la mente de ellos. Los seres humanos no pueden hacer eso, porque estamos radicalmente incapacitados para hacerlo. Desobedecemos por naturaleza. Nosotros no somos desobedientes porque desobedecemos, sino que desobedecemos
porque por naturaleza somos desobedientes. Lo único que se puede esperar de un ser humano cuya naturaleza es la desobediencia es que quebrante constantemente los pactos, es que desobedezca constantemente, es que constantemente se rebele contra la voluntad de Dios para hacer su voluntad propia, porque está en su naturaleza. De manera que aunque le pongamos las leyes enfrente, con todas las maldiciones del monte Baal enfrente, tarde o temprano ese ser humano, conducido por su naturaleza, va a pecar igual y se va a apartar de Dios igual y va a quebrantar el pacto igual. ¿Por qué? Porque es incapaz de hacerlo. La ley es perfecta y le muestra su pecado, pero no tiene poder para transformar su interior. Sin embargo, Dios promete que en este nuevo pacto Él haría las cosas de forma distinta. Él escribiría su ley en nuestra mente. De modo que ya no tendremos esa mente entenebrecida, que no entendía las cosas de Dios. El mundo no nos entiende, el mundo nos tilda de locos, el mundo no comprende estas cosas porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, le son locura. Y esos éramos usted y yo en otro tiempo, no entendíamos las cosas de Dios. Solo a manera de ilustración, el mundo hoy no entiende la sexualidad en el diseño de Dios. Y tenemos un desorden en todos lados y todo el mundo dice, incluso personas que se dicen sabias, bueno, respetemos la sexualidad de cada uno, lo que importa es el amor. No entiendo por qué los evangélicos están en contra de esto. No entienden, no tienen la luz de Dios en sus mentes. ¿Por qué? No es porque nosotros seamos mejores que ellos, moralmente mejores que ellos. Es por causa de Dios. Él ha escrito su ley en nuestra mente. Él nos ha rescatado del reino de las tinieblas. Él ha redimido nuestra mente. Ha sacado nuestra mente entenebrecida y nos ha dado la mente de Cristo. ¡Qué glorioso! Él ha escrito sus leyes en nuestra mente. Y esas leyes son luz, son lámpara. Son una lumbrera que nos permite ver con claridad, así como Dios ve las cosas por encima del sol con completa claridad, de forma diáfana y cristalina. Dios nos permite verlo a la manera de Él. Él ha escrito sus leyes en nuestra mente, es por eso que pensamos distinto. Tenemos una mente diferente, no por causa de nuestra moralidad, no porque haya en nosotros algo mejor que el resto, al contrario. Éramos probablemente peor que el resto. Sin embargo, Dios ha escrito su ley en nuestra mente. Nos ha dado claridad y por eso pensamos distinto. Bendito sea el Señor. Ahora, eso no es todo y ya. Es decir, bueno, tengo la mente de Cristo, estoy listo. El Señor ha escrito su ley en mi mente, estoy listo. En cierta forma sí, porque Él lo ha hecho y su obra está completa. Sin embargo, Dios nos ha dado su ley y las leyes son ¿para qué? Para cumplirlas. El mundo dice las leyes son para quebrantarlas. No, las leyes de Dios son para cumplirlas. Dios ha puesto su ley en nuestra mente y tenemos la responsabilidad de echar a andar nuestra mente. La cabeza es para usarla. Dios nos ha dado sus pensamientos, su ley escrita en nuestra mente precisamente para que meditemos en su palabra de día y de noche, para que su palabra habite en abundancia en nosotros. Tenemos el deber cristiano de leer constantemente sus leyes, de meditar constantemente en su palabra, de memorizar sus dichos, de pensar activamente en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar de forma activa. Hermano, ¿ha puesto Dios sus leyes en tu mente? ¿Piensas tú como un cristiano o piensas como un mundano? ¿Es grata ante Dios la meditación de tu corazón? ¿Piensas constantemente en las cosas celestiales o vives pensando en los artículos de la feria de la vanidad de este mundo? Gracias sean dadas a nuestro Dios, que ha redimido, hermanos, nuestra mente y en este nuevo pacto ha puesto sus leyes en nuestra mente. Si meditamos en las cosas de Dios, si nos deleitamos en su palabra, si nos esforzamos en memorizar versículos bíblicos, si su ley es nuestra delicia constante, es únicamente porque Él ha escrito su ley en nuestros corazones, produciendo Él en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena
voluntad. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré, para que ninguno se vaya a confundir creyendo que solamente por entender las leyes de Dios ya está listo. Hay varios así hoy en día, tristemente. Circulan mucho en redes sociales personajes así, que solo por el hecho de entender verdades bíblicas y de conocer doctrinas teológicas creen que ya no están listos, pero sus vidas distan mucho de ser cristianos. Para evitar esto, el autor, inspirado por Dios, dice: pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. Y nos referimos al corazón no como el órgano vital que está en el pecho, sino como el asiento, el núcleo del ser, el asiento de las emociones, de la voluntad, de los afectos. Es la esencia del ser humano, es su ley escrita en nuestros corazones. ¿Qué produce? Produce una obediencia voluntaria y gozosa. Ya no es una obediencia por miedo al castigo, sino que al estar su ley escrita ahora no en una tabla, sino en nuestro corazón, produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. De modo que usted y yo podemos gozosamente, de forma voluntaria, sin que nadie nos ponga una pistola en la sien o nos dé con un látigo en la espalda, hacemos voluntariamente los deseos de Dios, la voluntad de Dios, ya sea que nos estén mirando o que estemos en la intimidad. Procuramos hacer su voluntad de forma voluntaria porque Él ha escrito su ley, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, en el asiento de nuestra voluntad, de nuestros afectos y de nuestras emociones, de manera que su evangelio es una delicia. Cumplir sus mandamientos no es algo gravoso que nos cuesta hacer, que lo hacemos de mala gana, sino que es una delicia. Como Jesús decía, hacer la voluntad de mi Padre y terminar la obra de aquel que me envió es como mi comida. Que también sea nuestro caso, nuestra comida, nuestro deleite. Piensa en la comida que más le gusta. A mí me encanta el sushi. Piense en lo delicioso que es ese momento en que usted está disfrutando, sintiendo esa explosión de sabores en sus papilas gustativas. Pues eso mismo es lo que ocurre en el corazón de un cristiano genuino cuando hace la voluntad de Dios, porque Él ha escrito sus leyes deleitosas en su corazón. Que hacer la voluntad de Dios sea nuestro deleite. Que hacer la voluntad de Dios no sea una obligación, sino algo voluntario, gozoso. Que hacer la voluntad de Dios sea como nuestra comida favorita. Dios nos ayude. Esta realidad es posible bajo el nuevo pacto. Bajo el antiguo, imposible, pero bajo el nuevo es posible para todos, no solo para un grupo selecto, sino que esta promesa de Dios es para todo aquel que entre en este pacto, ya sea pequeño o grande, ya sea niño o anciano, ya tenga estudios teológicos o no sepa ni siquiera leer. Es para todos esta promesa. Él escribirá sus leyes en nuestra mente y las pondrá sobre nuestro corazón. Bendito sea nuestro Dios. Hermano, ¿es esta tu realidad? Ciertamente no somos impecables, luchamos, ¿cierto? Nuestra mente y corazón con nuestra vieja naturaleza, pero quien tiene la mente de Cristo y quien tiene su ley en su corazón lo sabe. Sabe que ama al Señor. Y si es así, gloria a Dios. Si no es así, en esta mañana puedes venir a Cristo. Puedes ser parte de este nuevo pacto. La promesa de Dios es fiel, es verdadera. Él no miente. Si vienes a Cristo, Él escribirá sus leyes en tu corazón, las escribirá en tu mente. Solo Dios puede, hermanos, hacer esto. Solo el ministro del nuevo pacto puede producir esto en nosotros, darnos una mente nueva, darnos un corazón nuevo. Es la promesa del nuevo pacto. Es la obra de regeneración que tan solo el Espíritu de Dios puede hacer. Yo no puedo ir por ahí tratando de cambiar el corazón de alguien que está muerto en delitos y en pecados. Es imposible, ya está muerto. El único que puede darle vida a los muertos es Dios. El único que puede escribir la ley en la mente y en el corazón es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Él lo ha prometido y cuando predicamos lo hacemos porque tenemos la confianza de que Dios abrirá el corazón y la mente de las personas para creer y que Él añadirá a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Nuestra responsabilidad no es convertir a las almas, es predicarles el Evangelio y el Espíritu Santo tiene la función y la obra de la regeneración interna, del nuevo nacimiento. Bendito sea Dios por esto. Y todo esto garantizado por el nuevo pacto.
De manera que podemos predicar con confianza. Muchos se van a burlar, muchos nos van a rechazar, pero habrá algunos que creerán, aquellos en los cuales el Espíritu de Dios trabaje, escribiendo su ley en sus mentes, su ley sobre sus corazones. Bendito sea nuestro Dios. Todos me conocerán, dice el texto. Este nuevo pacto es capaz de establecer una correcta relación entre el hombre y Dios. Lo que no podía hacer el pacto antiguo, lo puede hacer este nuevo pacto. Todos me conocerán, note el versículo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Es decir, este nuevo pacto tiene características personales. No es un pacto nacional que trata de forma impersonal con las personas, trata con la nación solamente y no con las personas de forma directa. No, este nuevo pacto es un pacto personal. Este pacto trabaja con la individualidad, con la personalidad misma del ser. Bendito sea nuestro Dios. Por eso las leyes están escritas no en un acta nacional, sino en la mente de cada uno. No en el espíritu del pueblo, sino en el corazón de cada individuo, de tal manera que cada individuo de forma particular tendrá la capacidad de conocer a Dios. Dios no es solo un ser divino, universal y trascendente. Él se hace inmanente en este pacto. Se hace cercano en este nuevo pacto. Y no solamente cercano como que está al lado mío, sino que interno porque está dentro de nosotros. Y por medio de su Espíritu, Él mora dentro de nosotros, siendo nosotros ahora su templo. Bendito sea nuestro Dios. Y todo esto garantizado en estas mejores promesas de este nuevo pacto. El Dios que habita en luz inaccesible, de forma trascendente, trasciende todo el tiempo, el espacio, se hace inmanente, se hace cercano, se hace interno a través de este nuevo pacto. Nota cuán superior es, nota lo mejor de las promesas del nuevo pacto, nota por qué Jesús es un mejor ministro, de un mejor santuario, un mejor mediador, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, y no nos podríamos cansar de resaltar el adjetivo de mejor. Es muchísimo mejor, es excelso, es superior. Hermanos, Cristo es superior, su pacto es superior, sus promesas son superiores y tú puedes disfrutarlas completamente. Todas y cada una de ellas, todas las promesas de Dios están a tu alcance por medio de este nuevo pacto. No hay personas privilegiadas que tienen acceso a Dios como en el antiguo pacto. El velo ha sido rasgado. El acceso al trono de Dios está expedito. Por tanto, podemos venir confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia abundante y oportuno socorro en todo momento. Todas las promesas de Dios ahora son nuestras por medio de este nuevo pacto que Dios ha diseñado. Bendito sea nuestro Dios, su ley, qué glorioso, su ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, el verdadero conocimiento de la persona de Dios al alcance de todo creyente. Todos me conocerán. Por eso Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que aquellos que tienen la unción de Dios no necesita que nadie les enseñe, porque la unción misma les enseña todas las cosas. Podemos conocer a Dios, no cabalmente, pero sí verdaderamente. Cada uno de nosotros tendrá el desafío de crecer en conocimiento. Dios ha dado maestros a la iglesia para que podamos conocer más a Dios, pero el hecho esencial de conocer a nuestro Dios y de tener una relación con Él está al alcance de todos. Producto de la unción del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo hacer eso con un impío. No puedo decirle, oye, conoce al Señor. Por más que me esfuerce, por más técnicas que use, ese hombre muerto en delitos y pecados jamás va a conocer a Dios. Pero yo puedo encontrarme en la China con un creyente al que jamás he visto y coincidir y decir, yo conozco al mismo Dios que tú conoces. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y la unción enseña eso. Bajo el nuevo pacto, esto está garantizado, esto está prometido a todo creyente, a todo aquel que deposita su fe en Cristo, puede conocer verdaderamente a Dios, al Dios vivo y verdadero. Se cumple la petición de Jesús, Padre, que todos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien enviaste. Esta oración
tiene su respuesta en el nuevo pacto. Es a través de este nuevo pacto, con estas mejores promesas, que Dios se compromete a que todos lo conocerán. Nota que esto es un compromiso de Dios. Esto es como un testamento. Aquí nosotros no tenemos más que o aceptar o rechazar lo que se ha testado. Dios ha decretado los términos de este pacto y los términos son promesas gloriosas. Él escribirá sus leyes en nuestra mente y corazón. Todos le podremos conocer. Bendito sea nuestro Dios, porque ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué glorioso, hermanos. Resumamos un poco la ley de Dios escrita en nuestra mente y corazón. El verdadero conocimiento de la persona preciosa de Dios al alcance de todo creyente. Y por último, todos nuestros pecados echados al olvido. Todos nuestros pecados echados al olvido. Qué glorioso. El nuevo pacto de Dios es perfecto. En lo que fallaba el pacto antiguo, no falla el pacto nuevo. El pacto antiguo falló porque los pecados no podían ser olvidados. El hombre estaba constantemente con conciencia de pecado, con una naturaleza de pecado, rebelándose por causa de su pecado. Pero en este nuevo pacto, Dios escribiría su ley en el corazón. Todos le conoceríamos y Él jamás se volvería a acordar de nuestros pecados. El recordar de Dios no es una amnesia. No es que Dios ya no se acuerda porque borró eso de su cerebro. No es que Él tenga cerebro. No, no es eso. El recordar de Dios en la Escritura siempre va acompañado de una acción. Por ejemplo, se acordó Dios de Ana. ¿Qué pasó con Ana? Concibió a Samuel. Se acordó Dios de Noé. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un viento que sopló y las aguas bajaron. Se acordó Dios de las obras justas de Cornelio y le envió el evangelio a través de Pedro. Se acordó Dios de la gran Babilonia y la destruyó completamente. Pues bien, si Jehová se acordase de nuestros pecados, ¿quién permanecerá? Pero Él promete en este nuevo pacto no acordarse más de nuestros pecados. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestros pecados y Dios ya no se acordará más de los nuestros porque fueron cargados en los hombros de Cristo en la cruz del Calvario. Él promete en este nuevo y glorioso pacto escribir su ley en nuestra mente y corazón, que le podremos conocer verdaderamente y que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. De esto trata el nuevo pacto. Y al decir nuevo, ha dado por viejo al primero, lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto. La exclusividad del nuevo pacto, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está próximo a desaparecer. Es increíble que tan solo 5 años después, más o menos, no es así, la ciencia cierta, pero alrededor de 5 años después que este versículo fuera escrito, efectivamente desapareció todo este sistema antiguo de forma histórica. En un evento histórico en el año 70 después de Cristo, Dios en su soberanía orquestó las cosas para que Tito Vespasiano cercara Jerusalén, lo bloqueara, lo invadiera y finalmente lo destruyera por completo. Destruyeron el templo y todos sus instrumentos, todas las cosas que habían ahí. No hubo más sacerdotes desde ese momento, no hubo más templo, no hubo lugar santísimo, ya no hubo más sacrificio. Todo el sistema del antiguo pacto fue históricamente destruido. Dios orquestó esto, dando cumplimiento a lo que Hebreos está diciendo. Esto estaba próximo a desaparecer. La profecía de Jesús se cumplió. De cierto os digo que no quedará de este templo piedra sobre piedra que no sea removida. Fue precisamente lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 y todo esto pasó al olvido. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Aquí hay un decreto de Dios.
Tal vez en el español no lo notamos tanto, pero la frase "ha dado por viejo" expresa la idea de decretar lo viejo. Dios lo decreta obsoleto, lo decreta viejo. Es un decreto divino y por tanto es autoritativo. No es, hermanos, de que el nuevo pacto incluye mejoras al antiguo. No es que es un solo pacto en que tomamos el antiguo, le hacemos algunos arreglos, le añadimos a Jesús y listo, tenemos el nuevo pacto. No, es completamente distinto. Vaya conmigo al versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. El versículo 8. Es el versículo 8. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Nota que no es el mismo modificado, es completamente distinto y el autor tiene muchísimo cuidado en dejarlo claro. Dios hará un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres. No se trata entonces de una simple continuación, no se trata de un arreglo o de una modificación en el contrato que pueda hacerse con un par de palabras aquí y allá y listo, se firma ante notario y tenemos un nuevo pacto. No, esto es completamente distinto. Aunque tienen ciertas similitudes propias de todos los pactos, el nuevo es algo completamente diferente. Nuestro texto nos está diciendo no como el pacto que hice con sus padres. El antiguo pacto no era malo, era bueno, con un propósito hermoso, servir como señal. Señalar al hijo, pero una vez que el hijo viene, la señal ya cumplió su propósito, ya no sirve a su propósito, por lo tanto queda obsoleta. Hermanos, el antiguo pacto entonces ha quedado atrás, se ha cumplido todo eso en la persona de Jesús. Note el versículo 10, el versículo 10 nos habla de aquellos días, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. El autor de la epístola a los hebreos se está esforzando en demostrar que aquellos días ya han dejado de ser un evento profético futuro y son la actualidad, son la noticia del hoy. Aquellos días de los que el profeta Jeremías estaba hablando han llegado en el tiempo de Jesucristo. Cuando se cumplió los tiempos, en el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, Jesús vino, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuándo? En el cumplimiento de los tiempos. Es en la persona de Jesús que aquellos días de los que el profeta hablaba tuvieron su fiel cumplimiento. De modo que lo antiguo, el tiempo antiguo pasó y aquellos días futuros que estaban profetizados llegaron en la persona de Jesús. Por lo tanto, tenemos tiempo antiguo y tiempo nuevo. Pérez Millo dice, aquel que lo declaró activo cuando lo estableció, hablando de la ley, lo declara ahora inútil, al establecer él mismo uno nuevo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Hermanos, el autor deja claro que estos días de los cuales hablaba el profeta han llegado en la persona de Jesús. Hermanos, este nuevo pacto es exclusivo. Creo que he sido bastante claro en demostrar de que no es una mejora del pacto anterior. Tampoco es que hayan dos pactos en la actualidad. No es que Dios tenga un pacto y un trato con Israel y un pacto y trato distinto con la iglesia. No, el autor nos está diciendo que esto no solamente es otro pacto, sino uno nuevo que reemplaza por completo al anterior. Haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Y el autor agrega que lo que se da por viejo, es decir, el antiguo pacto, se envejece y está próximo a desaparecer. De modo que esto debemos tenerlo claro. No se trata de dos pactos. No se trata de que Dios tenga dos pueblos. No se trata de que Cristo tenga dos novias, dos futuras esposas. No es así. Es un solo pueblo. Es un solo pacto. ¿Puede un israelita ser salvo el día de hoy? Sí. ¿Cómo? ¿Bajo el antiguo pacto? No, de ninguna manera, porque ya no existe. Eso ya pasó, envejeció y desapareció. Ya no hay sacerdotes, ya no hay templo, ya no hay arca del pacto, ya no hay lugar santísimo. Todos los elementos del antiguo pacto ya no existen.
¿Puede un israelita ser salvo hoy día? Sí, confiando en Cristo, acercándose y siendo beneficiario del nuevo pacto. Note que el profeta dice, haré un nuevo pacto con Israel y con la casa de Judá. No es que Dios tenga un pacto con Israel y otro con los gentiles, no hay tal cosa. No hay pacto con los gentiles. Los gentiles estábamos ajenos a los pactos de la promesa y fuimos injertados en el buen olivo. Somos beneficiarios de este nuevo pacto. Este nuevo pacto, hermanos, Dios tomó dos pueblos e hizo uno solo. Un pueblo que cree en su Hijo Jesucristo. Si crees en Cristo, entonces eres descendiente de Abraham, eres hijo de Abraham por compartir la fe de Abraham. No hay dos pueblos, no hay dos pactos. Eso debemos tenerlo clarísimo. Hoy en día purulan por todos lados los nuevos judaizantes, evangélicos neojudaizantes, y usted los puede observar, llenan sus altares de banderas de Israel, de estrellas de David, de menorá, tocan el chofar en medio del culto, venden cosas tales como agua del Jordán, aceite extraído directamente desde el huerto de los olivos y todo un aparataje judaizante. Hermanos, eso no es el evangelio. Lo que está haciendo esa gente es tomar dos pactos distintos y hacer una mezcla, hacer un híbrido que no existe en la Escritura, que ya no es evangelio. Pablo es muy claro contra eso en su epístola a los Gálatas. Dios nos ayuda a entender esto. El nuevo pacto es completamente nuevo. No es como el pacto que Dios hizo con los padres de Israel cuando los sacó de Egipto. No, es un pacto completamente nuevo que ha dado por viejo al primero, y es un pacto muchísimo mejor, sobre mejores promesas. ¿Qué necesidades tenemos usted y yo de estar haciendo estas mezclas? Si ya tenemos un pacto perfecto, el nuevo pacto con promesas gloriosas, no necesita ni una sola mejora, es perfecto en sí mismo. Lo único que tenemos que hacer es abrazarnos de ese pacto, ser beneficiarios de ese pacto, y todos nosotros estamos invitados a ser beneficiados por este pacto. Es un pacto exclusivo. Si un día la nación de Israel ha de ser salva, Dios quiera que así sea, si un día ha de ocurrir eso, será sola y únicamente bajo los términos del nuevo pacto, no bajo los términos del antiguo. No se necesita un tercer templo, no se necesita construir otra arca, no se necesita volver a los sacrificios, porque el sacrificio ya está hecho. Nuestro sacerdote es Jesucristo, nuestro templo ya es espiritual. Si ha de salvarse una vez Israel de forma nacional, Dios lo sabe, pero si ha de ocurrir, ocurrirá bajo los términos del nuevo pacto. Bendito sea nuestro Dios. Por eso concluimos diciendo que aquellos días ya han llegado. Concluimos que en la cruz se firmó el nuevo pacto con la sangre inocente del Cordero de Dios, no con un timbre y una firma notarial, sino con la sangre misma del Cordero de Dios. Su muerte puso fin a lo viejo e inauguró lo nuevo. Su muerte puso fin al antiguo pacto. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y desde ese momento ya no hay antiguo pacto. Él nos dio en la Santa Cena la copa que simbolizaba la sangre del nuevo pacto que Él mismo establecía por amor a nosotros. Gracias a Dios por el nuevo pacto. Que esta gloriosa realidad nos anime a hacer su voluntad con más excelencia de lo que lo hemos hecho hasta ahora, movidos no por el temor, sino por el amor y por la gratitud a este pacto glorioso que Dios ha establecido con nosotros, por el puro afecto de su voluntad, porque Él ha escrito sus leyes en nuestra mente y corazón, porque Él se ha revelado a nosotros en la persona de su Hijo, y hoy todos le conocemos y somos conocidos por Él, porque Él ha echado al olvido nuestros pecados y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su nuevo pacto, gracias a Dios por sus mejores promesas, gracias a Dios por su mejor ministro del santuario celestial, gracias a Dios por su Hijo Jesucristo.